Hola a todos. El propósito de este video es explicar un ejemplo más sobre análisis de correctitud de algoritmos mediante invariantes de ciclo. Entonces tenemos aquí este algoritmo que ustedes pueden seguramente hacer un seguimiento de lo que hace paso a paso el algoritmo con algunos ejemplos de entrada y se podrán dar cuenta que este algoritmo esencialmente calcula la representación base B del número n que se recibe como parámetro. Entonces, con la notación de que entonces los dígitos en la lista van a estar dispuestos del menos significativo al más significativo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos n igual a 13 y b igual a 2, entonces de acuerdo a lo que dijimos hace un momento, el algoritmo calcularía la representación en base 2 del número 13. Entonces se tendría la lista A que tiene los valores 1, 0, 1 y 1. Entonces, sin embargo, para observar la correspondencia entre esta lista y el número n igual a 13, entonces habría que tener en cuenta que lo que hemos dicho en su momento, que los dígitos están dispuestos del menos significativo al más significativo. Entonces recuerden que uno puede observar esa correspondencia multiplicando cada uno de estos elementos por la potencia de 2 respectiva. Entonces tendría que este 1 habría que multiplicarlo por 1, este 0 habría que multiplicarlo por 2, este 1 habría que multiplicarlo por 4 y este 1 habría que multiplicarlo por 8. Y al sumar 8 más 4 más 1 nos daría 3, que es el valor que se tiene en la entrada. Entonces esta sería la salida del algoritmo cuando los datos de entrada son n igual a 13 y b igual a 2. Si hiciéramos lo mismo, por ejemplo, con n igual a 1628 y b igual a 10, obtendremos la lista que tiene el 8, el 2, el 6, el 1. Y entonces uno podría observar la correspondencia entre estos elementos en la lista y este valor 1628 multiplicando este 8 por 1, este 2 multiplicándolo por 10, este 6 multiplicándolo por 100 y este 1 multiplicándolo por 1000. Entonces uno se daría cuenta que sería 1000 más 600 más 20 más 8, que sería 1628. Entonces, digamos, sería importante realizar entonces el seguimiento para convencernos de que esto se cumple con algunos ejemplos. Entonces, a partir de la observación y seguramente la claridad de lo que intuitivamente es el algoritmo, entonces podemos plantear lo que entenderíamos como precondiciones del algoritmo. Entonces recuerden que las precondiciones se refieren a condiciones que deben cumplir los parámetros de entrada de un algoritmo para que el algoritmo calcule o haga su trabajo adecuadamente. Entonces, son los supuestos sobre los cuales trabaja el algoritmo. Entonces, podemos observar que el algoritmo requiere que el valor n sea positivo. Entonces, por ende, vamos a colocar que n sea mayor o igual a 1. Vemos que se podría dejar n igual a 0, lo cual generaría entonces que la representación del 0 es la lista vacía, lo cual también puede ser válido. Entonces, aquí tenemos n igual a, el n mayor o igual a 1, también funcionaría n mayor o igual a 0. ¿Qué pasa con el b? La idea entonces es que en el proceso de calcular la representación base b de un elemento, entonces esto se basa en lo que es la aritmética modular, específicamente la teoría del residuo. Entonces, digamos que solo tiene sentido hacer eso cuando el b es mayor o igual a 2. Si pensáramos que el b es 1, pues obtendríamos una lista que únicamente tendría el valor que recibimos con parámetros. Digamos que allí no tiene mucho sentido el algoritmo, entonces por eso vamos a establecer como precondición que b debe ser mayor o igual a 2. A nivel de la postcondición, entonces tenemos que expresar que lo que se espera es que los valores que se tienen en la lista sean, digamos, correspondan al efector del cálculo respectivo, que es multiplicar cada dígito por la potencia de b que corresponda, que eso sea, esa sumatoria nos da igual a n. O sea, en este caso, cuando n igual a 13 y b igual a 2, entonces que multiplicar 1 por 2 a la 0 y sumarlo con 0 multiplicado por 2 a la 1 y sumarlo con 1 multiplicado por 2 a la 2 y sumarlo con 1 multiplicado por 2 a la 3 nos diera 13. Y algo similar cuando tenemos aquí en 1628 igual a 10 y en general para cualquier valor de n y b. Entonces, lo que hacemos aquí es establecer que la lista va a tener una cantidad de valores que vamos a anotar como p. No es particularmente importante decir exactamente cuántos valores debe tener. Lo importante es establecer entonces que todos los valores que van a estar en esta lista deben ser estrictamente menores a la base
y eso tiene que ver precisamente por el hecho de que es la representación base B. Entonces, si hubiera un valor mayor, pues no tendría sentido, no se podría decir que si hubiera un valor mayor igual, no se podría decir que es la representación, porque en la representación, digamos, el número base 2 no puede haber un 2 o un número mayor a 2. Es como por ejemplificar. Entonces, cada número en esta lista debe ser estrictamente menor que B, y también se debe cumplir entonces que el valor del n que recibimos va a ser igual a la sumatoria de cada elemento que está en la lista multiplicado por la potencia respectiva de b. Entonces el elemento que está en la posición 0 va a ser b a la 0, el elemento que está en la posición 1 va a ser b a la 1, va a estar multiplicado por b a la 1 y así sucesivamente. Entonces esta sería la postcondición. Yo cuando pensamos un poco en los estados del algoritmo, te recuerdo que los estados vamos a trabajarlos como parejas que tienen las variables que se tienen en el ciclo asociado al algoritmo. En este caso, en el ciclo asociado al algoritmo tenemos las variables A y las variables M, que son las que van cambiando a medida que se va ejecutando el ciclo. Entonces vamos a considerar estados que tienen exactamente esos dos elementos, el valor de A y el valor de M. Y entonces lo que se espera es que, como se observa que A es una lista, observen que se inicializa como una lista y en cada iteración se le están añadiendo elementos. Entonces se espera, digamos, entonces que en cada estado, S sub D, entonces la lista va a tener exactamente I elementos, que lo vamos a etiquetar como C, como A sub 0, A sub 1, A sub 2, hasta A sub I menos 1. Entonces, la intuición entonces es que cuando nos paramos en un estado cualquiera, entonces donde tenemos A con los I elementos asociados, digamos, al estado, y el valor de M, que es la variable que estamos modificando continuamente en el desarrollo del algoritmo. Entonces, la intuición es que después de ejecutar la iteración, observen que siempre se hace un append sobre la lista, entonces uno esperaría que siempre al efectuar una transformación en el estado, entonces se agrega un elemento a la lista. Entonces, por eso observamos aquí que después del elemento A sub I menos 1 aparece un nuevo valor que corresponde a lo que tenemos aquí, al módulo entre M y B, y el valor de M se va a transformar haciendo la división entera entre M y el valor B. Entonces, esa sería como la idea general de la transformación de los estados en este algoritmo. Es fácil ver el estado inicial, así darnos cuenta que en el estado inicial, o sea, antes de la primera iteración, el valor de A es la lista vacía y el valor de M es N. Entonces, por eso decimos que en el estado inicial tenemos la lista vacía y tenemos N. Y en el estado final no sabemos exactamente cuántos elementos va a tener la lista. Eso se puede calcular a través de la operación logaritmo. Sin embargo, no es particularmente relevante esa cantidad exacta para propósitos de la demostración. Entonces, simplemente vamos a anotar esa cantidad de elementos que va a tener la lista como P, y entonces el valor que va a tener M va a ser 0. Observen que el algoritmo va a parar cuando M sea igual a 0. Entonces, por eso en el estado final tenemos que M, el valor de M, o sea, el valor del segundo elemento del estado, va a ser 0. Entonces, ya después de eso, debemos continuar tratando de extraer el invariante o los invariantes que vamos a tener durante la transformación de nuestros estados. Entonces, para entender, digamos, cómo plantear ese invariante, vamos a mirar un poco lo que ocurre a nivel de la transformación de los estados con algunos ejemplos. Entonces, si retomamos el ejemplo de n igual a 13 y b igual a 2, tenemos entonces que en el estado inicial tenemos la lista vacía y 13. En el siguiente estado vamos a tener la lista que contiene el 1 y 6. Esto viene del hecho de que en la primera iteración se dividiría el valor de m, que es 13, módulo b, que es 2, entonces 13 módulo 2 es 1, por eso aquí en la lista aparecería el 1. Y el nuevo valor de m sería m, que es 13, división entera 2, que nos daría 6. Entonces, por eso tendríamos aquí que el valor de m sería 6. Si continuáramos el desarrollo, tendríamos que en el siguiente estado la lista tendría el 1, tendría el 0 y el valor de m sería 3. En el siguiente estado la lista tendría el 1, el 0 y el 1 y el valor de m sería 1. Y luego en el estado final la lista tendría el 1, el 0, el 1, el 1 y el valor de m sería 0. Si hacemos el mismo ejercicio para n igual a 1628 y b igual a 10, vamos a obtener entonces que al principio en el estado inicial vamos a tener la lista vacía y el valor 1628. En el siguiente estado vamos a tener la lista que tiene únicamente el 8 y el m va a ser 162.
En el siguiente estado vamos a tener en la lista el 8 y el 2, y el M en ese momento va a ser 16. Luego en el siguiente estado la lista va a tener el 8, el 2 y el 6, y el M va a ser igual a 1. Y en el último estado, en el estado final, vamos a tener que la lista tiene el 8, el 2, el 6 y el 1, y el valor de M va a ser igual a 0. Entonces, si nosotros tratáramos de expresar de manera general la transformación de los estados, o sea, ya no dependiendo de valores específicos de N y B, entonces podríamos escribir algo como lo tenemos aquí. Partimos de la lista vacía y N, luego en la siguiente iteración tenemos la lista que tiene un único elemento que vamos a denotar como a su 0 y M, luego en el siguiente estado la lista va a tener a su 0 y a su 1, o sea, va a tener dos elementos y un nuevo valor para M, y así sucesivamente hasta llegar a la última iteración donde la lista va a tener p más un elemento desde su 0 hasta su p, y el valor de m va a ser igual a 0. En este punto, después de observar la transformación que tenemos en los diferentes estados, tanto en los casos específicos que tenemos aquí, como n igual a 3 y b igual a 2, o n igual a 1628 y b igual a 10, o aquí en la expresión general que determinamos, lo que viene entonces es tratar de extraer el invariante de ciclo o los invariantes de ciclo. Los invariantes de ciclo corresponden a propiedades que se cumplen sobre los estados durante la ejecución de un algoritmo. Entonces, la observación que nosotros podemos hacer es la siguiente para llegar a extraer la invariante de ciclo para este algoritmo de ejemplo que tenemos aquí. Primero, pues vamos a etiquetar cada estado. Vamos a hacerlo con respecto a este ejemplo con n igual a 13 y con b igual a 2. Entonces, el estado S sub 0, el estado S sub 1, el estado S sub 2, el estado S sub 3 y el estado S sub 4. Entonces, recuerden que cuando nosotros transformamos un número n a una base, entonces nosotros estamos expresando es una serie de valores multiplicados por las diferentes potencias de la base que tenemos en cuestión. Entonces, por ejemplo, si tenemos n igual a 13, nosotros sabemos que 13 va a ser igual a 1 por 2 a la 0 más 0 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 2 más 1 por 2 a la 3. Entonces observemos con este ejemplo y un poco lo que ocurre con la lista para tratar de comprender cuál es la propiedad invariante que tenemos aquí. Entonces miremos que intuitivamente los valores que va tomando la lista, o sea, los valores que van a ir quedando en la lista son estos valores que tenemos aquí, o sea, los valores por los cuales multiplicamos las potencias de 2. 1, 0, 1 y 1, que eso ya pues, lo sabíamos de lo que había mencionado anteriormente. O sea, que primero no tenemos nada, luego tenemos el 1, el primer elemento, luego tenemos el 1 y el 0, luego tenemos el 1, el 0 y el 1, luego tenemos el 1, el 0, el 1 y el 1. Entonces, y observen que a medida que vamos agregando elementos en la lista, va disminuyendo el valor que tenemos aquí. Inicialmente no tenemos nada en la lista y el m que tenemos era 13, o sea, el mismo valor del n original. Luego en el siguiente estado en la lista teníamos el primer elemento que estaba aquí y ahora el valor 6. Luego en el tercer estado en la lista teníamos el 1 y el 0 y que ya entonces estos dos primeros elementos, y luego el valor 3. Luego en la siguiente iteración el 1, el 0 y el 1, o sea, estos tres valores y el valor 1. Y luego los cuatro valores 1, 0, 1 y 1 y el m igual a 0. Entonces la intuición es el valor que tenemos en m es el valor que tenemos pendiente de procesar. Entonces no significa exactamente el valor que no hemos transformado. O sea, no significa aquí cuando tenemos este estado donde m es igual a 6, no significa que ya transformamos el 7 y que nos hace falta transformar el 6, porque obviamente esta lista que tenemos aquí no es igual al 6, pero si pensamos en términos del valor representado por esta lista o por cualquiera de las listas que tenemos en los diferentes estados, nosotros podríamos decir que en un estado S sub i, la lista va a tener i elementos. Entonces podemos expresar los valores que están en la lista en cualquier estado, lo podemos expresar con una expresión que sería la sumatoria desde i igual a 0 hasta, digamos, si llamamos el estado S sub j, entonces la lista tendría j elementos, entonces estarían etiquetados como a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub j menos 1. Entonces tendríamos que lo que tenemos en la lista
va a corresponder a multiplicar el elemento respectivo por b elevado al i en cuestión. Entonces, de esta manera, esta expresión nos permitiría saber qué es lo que ya hemos calculado. Observen que en este primer estado ya tenemos este 1 que se multiplica por 2 a la 0, o sea que ya calculamos el 1, o sea que el 13 ya el 1 lo tenemos calculado. En este estado sería 1 por 2 a la 0, que es 1, más 0 por 2 a la 1, que es 0. Entonces tendríamos 1. Significaría que ahí todavía tenemos el 1 y que nos queda pendiente todavía el 13. ¿Sí? Luego acá tendríamos entonces 1 por 2 a la 0, que es 1, más 0 por 2 a la 1, que es 0, más 1 por 2 a la 2, que es 4, y 4 más 1 sería 5, o sea que lo que ya hemos transformado es 5, nos hace falta el 8, pero observen que aquí no está explícitamente el 8. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que vamos a tener es que el resto de lo que nos hace falta por procesar, nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. Entonces, esta es la primera parte de la que ya procesamos. Y la que nos hace falta, voy a colocar aquí en otro color, la que nos hace falta se la vamos a sumar a esto para completar el n, y la podemos obtener que corresponde al valor de m que está allí, pero este valor de m que está allí lo vamos a multiplicar por el valor b que nos dan elevado al número del estado en el que estamos. Entonces, por ejemplo, observémoslo en este caso. En este caso, esta sumatoria nos da 1. Si lo sumamos con el valor de m, que es 6, multiplicado por el valor el valor del estado aquí o sea, el valor del j sería 1, entonces sería 6 multiplicado por 2 a la 1, nos daría 1 más 12, que es 13, y ahí estaríamos bien. ¿Qué pasaría en este tercer estado? En el tercer estado tendríamos que la sumatoria también daría 1, pero al sumarlo, tendríamos que sumarlo con el m, que es 3, multiplicado por 2, que es el b que tenemos, elevado al j que corresponde al estado, que es 2. En este caso sería 2 elevado a la 2, que es 4. Tendríamos 5 por 4, que es 12. Nos daría 13. Y entonces hasta allí veríamos que la información es consistente. Y podríamos hacer algo similar para los demás estados. Entonces, lo que vamos a tener es que esta expresión que hemos planteado aquí va a ser siempre igual a n en cualquiera de los estados que tenemos. Eso lo podemos verificar también en el ejemplo que hicimos para n igual a 1628 y b igual a 10. Entonces, en este caso, en el estado inicial, observen que no hay ningún elemento en la lista, entonces esta sumatoria sería igual a 0. Y luego tendríamos que el m que tenemos sería igual a 1628 multiplicado por b, que es 10, elevado a la j, pero como el estado sería el estado 0, sería j, 10 elevado a la 0, que sería 1, entonces tendríamos 0 más 1628, quedaría 1628. Y podríamos hacer la verificación con los que, digamos, esta cantidad se satisface con los demás estados. Entonces, a partir de esa observación, nosotros podríamos ya llegar a plantear, entonces, de manera más concreta, el invariante para nuestro algoritmo. Entonces podemos decir en cada estado S sub J, que va a tener entonces, se va a componer de dos cosas, de A y de M, se va a cumplir que A va a tener exactamente J elementos, que lo vamos a etiquetar como a sub 0, a sub 1, hasta a sub J menos 1. Se va a cumplir que cada uno de estos valores debe ser estrictamente menor que B. Eso garantizaría que tenga sentido que estemos hablando de la representación en base B. Y también estos valores que tenemos en la lista van a ser tales que al multiplicar cada elemento de cada posición, cada valor a su i por la potencia b a la i y sumar todos esos elementos, nos va a dar entonces el n que tenemos menos lo que ya hemos calculado. O sea, entonces nos va a decir, mire, exactamente cuánto nos hace falta. Y entonces para tener lo que ya hemos calculado es multiplicar el m que tenemos por b elevado al estado j en el que estamos. Que era esencialmente en lo que hemos hecho hace un momento, pasar este m por b sub j al otro lado. Se puede plantear de esta manera o se puede plantear de esta otra como tenemos aquí. Entonces, ya con esos elementos, el resto del ejercicio corresponde entonces a demostrar que el algoritmo es correcto a partir de la preservación del invariante de ciclo.
Entonces, para ello recuerden que debemos hacer tres pasos: el paso de la inicialización, el paso de la estabilidad y el paso de la finalización. En el paso de la inicialización debemos entonces mostrar que en el estado inicial se cumple el invariante. Entonces, para este algoritmo, nosotros intuitivamente lo que esperamos, entonces es que en el estado inicial, recuerden que en el estado inicial sería el estado S sub 0, se debe cumplir que A tiene exactamente 0 elementos, o sea, desde A sub 0 hasta A sub menos 1. Entre A sub 0 y A sub menos 1 no hay nada, entonces por eso tendríamos que A debe ser igual a lista vacía, y se debe cumplir que la sumatoria de los elementos que hay en A multiplicado por las diferentes potencias de B va a ser igual a N menos M multiplicado por B a la 0, porque es el estado inicial. Entonces nosotros tenemos que comprobar que esto, que es lo que teóricamente debe ser cierto de acuerdo a lo que dice el invariante, se cumple con lo que ocurre en el algoritmo. Entonces, si observamos el algoritmo en las líneas 1 y 2, vemos que A inicialmente es la lista vacía y que M es igual a N. Entonces, por eso, nosotros partimos entonces de que A es igual a la lista vacía, que M es igual a N, y entonces lo que vamos a mostrar es que si sustituimos estos valores en la expresión que tenemos aquí, la igualdad se va a preservar. Entonces vemos que primero, al resolver esta sumatoria, pues en el lado de aquí va a quedar un 0. Pero al sustituir con, con lo que tenemos en la parte derecha, como m es igual a n, nos quedaría n menos n, porque m se cambia por n, pero ese n multiplicado por b al número del estado. Como estamos en el estado inicial, el número del estado es 0, entonces sería n menos n por b a la 0, sería n menos n que es 0, entonces tendríamos 0 igual a 0. Entonces, como se preserva la igualdad, entonces allí podemos concluir que en la inicialización se cumple el invariante. Luego, después de hacer la demostración de este primer paso de inicialización, debemos hacer la demostración en lo que se conoce como la estabilidad. Entonces allí lo que vamos a hacer es asumir un estado arbitrario. Entonces vamos a hacer un estado arbitrario S sub J, donde tenemos los valores A y M. Y vamos a asumir que en este estado arbitrario se cumple el invariante. Entonces, como se cumple el invariante, se tiene entonces que en ese estado A tiene J elementos, el J pues viene de que estamos en el estado S sub J, que cada uno de esos elementos es estrictamente menor que B y que se cumple entonces la igualdad que habíamos planteado anteriormente en el invariante de ciclo. Solo que ahora en este planteamiento de esa igualdad, lo que hacemos es ajustar la información con respecto digamos, al estado en el que estamos. Entonces, en el invariante de ciclo, su planteamiento original, siempre hablábamos de que en cada estado es su J, entonces por eso seguiríamos trabajando aquí con J. Entonces, esta es la expresión que, de acuerdo a lo que hemos dicho en el invariante de ciclo, debería ser cierta. Entonces, nosotros, el objetivo ahora es tratar de mostrar que partiendo de que la invariante se cumple en el estado S sub J, después de ejecutar la iteración en el estado S sub J más 1, el invariante se va a seguir cumpliendo. Entonces, lo que uno esperaría es que A ya no tenga J elementos, sino que tenga J más un elemento, o sea, se le agrega un elemento aquí al final, que es el elemento sub J, y que si ajustamos la sumatoria ahorita ya para incluir entonces digamos, un elemento más, observen que aquí va hasta J menos 1, aquí va a ir hasta J más 1 menos 1, esto va a ser igual a lo que dice, a lo que dice el invariante, y entonces que debería ser igual a n menos m multiplicado ahora por b a la j más 1. ¿Sí? Entonces queremos demostrar que esto es cierto. A partiendo de la hipótesis inductiva, que es esta igualdad, queremos llegar a que esto también debe ser cierto. O sea, queremos mostrar que esto también va a ser cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es mostrar cómo se transforma el estado de acuerdo a lo que dice el algoritmo. Entonces, de acuerdo a lo que dice el algoritmo, lo que hacemos es agregarle un elemento A y lo que hacemos es cambiar B asignándolo perdón, es cambiar M asignándolo al valor anterior que tenía M división entera B. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Nosotros, al ejecutar las instrucciones que eran las líneas 4 y 5, nosotros entonces vamos a razonar de la siguiente manera. Como tenemos que en la línea 4 se hace M módulo B y en la línea 5 se hace M división entera B, entonces estos valores los podemos expresar de manera general a partir del teorema del residuo, diciendo que M va a ser igual
a Q por B más R, donde Q va a ser igual al resultado de hacer la división entera entre M y B, y R va a ser igual al módulo entre M y B. Entonces, ¿qué va a pasar cuando efectuemos esta operación append? Pues lo que va a generar es que se le va a agregar un elemento al final a la lista que vamos a denotar como A sub J. Pero entonces tenemos que A sub J realmente es el módulo entre M y B que dijimos que lo íbamos a denotar como R. Entonces, por eso A sub J será igual a R. Luego, si partimos de esta igualdad, que es la igualdad que teníamos para la hipótesis inductiva, nosotros podemos empezar a razonar con toda esta información para llegar a nuestro objetivo, que es demostrar que esta igualdad va a seguir siendo cierta. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos de lo que establecimos del teorema del residuo, que M es igual a Q por B más R. Entonces, hacemos la sustitución aquí de M por este valor, por Q por B más R. Entonces, eso es lo que hacemos en este primer paso. Luego, simplemente hacemos la distribución acá con respecto a este producto. Entonces nos quedaría n menos q por b a la j, que sería q por b a la j más 1. Y entonces aquí menos por más da menos, entonces quedaría r por b a la j, que es lo que tendríamos hasta este paso. Luego en el paso siguiente, nosotros vamos a mover este término menos r por b a la j, lo vamos a mover al otro lado de la igualdad. Entonces, o vamos a sumar el término r por b a la j a ambos lados. Entonces, en el lado derecho desaparecería el término y en el lado izquierdo tendríamos entonces ahora r por b a la j. Entonces, nosotros podemos aquí simplemente hacer un etiquetamiento, decir que el valor r, pues lo vamos a asumir ahorita como a sub j. Entonces, por eso aquí simplemente vemos r por a sub j. Y luego, aquí, digamos, denotar aquí R como sub J lo hacemos en forma conveniente para que sea más claro por qué podemos incluir este término dentro de la sumatoria. Entonces aquí incluimos el término sub J en la sumatoria y ahorita la sumatoria ya no llega hasta J menos 1, sino que llega hasta J. Entonces la sumatoria es de igual a 0 hasta J de A sub I por B a la I. Al otro lado no hemos hecho ningún cálculo, entonces tendríamos N menos Q por B a la J más 1. Pero nosotros sabemos de lo que habíamos mencionado anteriormente que Q es igual a M sobre B, M división entera B. Entonces aquí simplemente nosotros tendríamos que el nuevo valor que va a tomar M es exactamente el valor de Q. Recuerden que acá, que es lo que hacemos aquí en el algoritmo cuando hacemos M igual a M división entera B. Dijimos entonces que ese valor M división entera B lo vamos a denotar como Q, entonces por eso aquí establecemos que podemos cambiar Q por M, porque estamos diciendo que M va a ser igual a ese valor Q. Y lo que tenemos aquí es finalmente la expresión que queríamos demostrar. Entonces de esa manera, utilizando la hipótesis inductiva, pudimos mostrar que la igualdad que necesitábamos para mostrar que el invariante se iba a seguir cumpliendo era cierta. Entonces, por eso podemos concluir que el invariante es estable. Después del paso de inicialización y el paso de estabilidad, en el paso de finalización, tenemos entonces que razonar primero por qué el algoritmo para. Entonces, el razonamiento es bastante sencillo. Nosotros observamos que el algoritmo depende, en el ciclo depende del valor de m. El valor de m empieza en n y el valor de m en cada iteración se hace la operación de división entera con b. Entonces, sin importar qué tan grande sea el m, cada vez que lo vamos dividiendo por un valor b, pues se va a hacer más y más y más pequeño. Y como división entera, eventualmente va a llegar a 0. Entonces, eso significa que eventualmente m va a tomar el valor 0 y se va a alcanzar el estado final. Entonces, por eso sabríamos que el algoritmo terminaría. Y entonces, sabiendo que el algoritmo termina, entonces nosotros lo que hacemos ahora es mostrar que a partir del hecho de lo que demostramos en la estabilidad, y es que en cualquier estado el invariante, o sea, que si en un estado el invariante se cumple, en el siguiente también, entonces va a significar que vamos a poder llegar al estado final donde todavía el invariante se va a estar cumpliendo. Y entonces, si el invariante se cumple en el estado final, nosotros lo que vamos a mostrar entonces es que ya entonces se cumple la poscondición del algoritmo. Y acá lo único que hacemos es simplemente una serie de sustitución. Entonces nosotros podemos decir que el estado final lo podemos etiquetar como S sub P más 1, donde dijimos entonces que en ese estado final M es igual a 0.
Entonces nosotros decimos en ese estado final, como se cumple el invariante, vamos a tener que A va a tener desde los elementos a su 0, a su 1 hasta a su P. Y entonces luego planteamos la igualdad que tenemos para la invariante. Entonces nosotros vemos que si cambiamos en la expresión del invariante el valor de J por P más 1 y al hacer la suma entre P más 1 menos 1 tenemos P, y entonces tenemos aquí la sumatoria de igual a 0 hasta P de A sub I por B a la I. Y en este lado de aquí tendríamos n menos m multiplicado por b a la p más 1. Pero tenemos que en el estado final m es igual a 0. Entonces aquí tendríamos 0 multiplicado por b a la p más 1, que sería 0. Y entonces tendríamos a este lado n y a este lado la sumatoria de igual a 0 hasta p de a sub i por b a la i. Que como teníamos, como he mencionado hace un rato, es lo que hemos establecido como la poscondición. Entonces, por eso, ya en ese punto, vamos a poder concluir que hemos llegado a la poscondición del algoritmo a partir de la preservación del invariante de ciclo. Entonces, en ese momento podemos concluir que el algoritmo es correcto. Y allí finalizaremos la demostración. Entonces, espero que este ejemplo contribuya al proceso de entender la idea general de lo que son las demostraciones por invariantes de ciclo. Entonces, ya nos veremos en otra oportunidad.